Roma, año 494 a.C. Lo que hoy conocemos como la ciudad eterna es, en este momento, una cáscara vacía, un escenario de mármol y barro, donde el eco es el único habitante de las calles. El humo de los hogares ya no asciende sobre el velabro, y el bullicio del foro ha sido sustituido por un silencio que hiela la sangre de la aristocracia. No ha habido un asedio extranjero, ni los muros han sido derribados por máquinas de guerra. La herida es interna, profunda y quizás terminal. Mientras los pocos patricios que quedan en la ciudad se asoman desde las alturas del Palatino, observan con incredulidad cómo una marea humana, compuesta por miles de hombres, mujeres y niños, fluye de manera ordenada hacia las afueras, dejando atrás la ciudad de Rómulo, como quien abandona un cadáver. Esta es la primera secesión de la plebe, el momento en que el motor de Roma decidió detenerse para demostrar que, sin sus manos, los dioses no tienen quien les rinda culto, y los generales no tienen a quien mandar. La pregunta que flota en el aire sofocante de un foro desierto es la misma que atormentará a la República durante siglos. ¿Es Roma una idea sagrada perteneciente a unos pocos, o es el esfuerzo compartido de muchos? La respuesta no se encuentra en las leyes escritas, sino en la voluntad de hierro de un pueblo que ha descubierto que su mayor arma no es la espada, sino su propia ausencia. Hoy vamos a sumergirnos en el relato de cómo la disciplina y la desesperación de los desposeídos forzaron el nacimiento de la verdadera libertad romana, salvando a la nación de su propia soberbia, antes incluso de que ésta supiera que estaba destinada a conquistar el mundo. Para entender la rabia de la plebe en este momento crítico, debemos desmantelar el mito romántico de la fundación de la República y retroceder a la génesis misma de la ciudad. Los patricios no eran simplemente una clase adinerada, eran los descendientes de los 100 primeros patres o senadores originales nombrados por Rómulo. Durante los siglos de la monarquía, estos hombres ya formaban un órgano consultivo supremo, el Senado, cuya función era asesorar al rey. Sin embargo, los últimos monarcas, de origen etrusco, habían comenzado a gobernar de espaldas a estas familias, buscando el favor del pueblo y limitando el poder de la vieja aristocracia. La caída de la monarquía en el 509 a.C. no fue, por tanto, una revuelta popular motivada por un ansia de libertad popular, sino una maniobra quirúrgica y violenta de la casta patricia. Al expulsar a Tarquinio el Soberbio, los patricios no liberaron a Roma, sino que secuestraron el Estado, heredando los poderes del rey para repartirlos entre ellos y cerrando las puertas de las instituciones a cualquier otro ciudadano. Bajo este nuevo orden, los patricios se declararon los únicos dueños de la cosa pública, res publica. Su poder se basaba en una supuesta superioridad biológica y mística. Se consideraban los únicos poseedores de los auspicios, el derecho sagrado de consultar la voluntad de los dioses. Sin auspicios no había ley, no había guerra legítima y no había elección de magistrados. El control del Estado era, para ellos, una extensión natural de su control sobre lo divino. De entre sus filas salían exclusivamente los 2 cónsules, magistrados con poder absoluto de vida y muerte, y los pontífices que custodiaban el derecho. Dado que las leyes no estaban escritas y eran una tradición oral secreta, el patricio era simultáneamente el legislador y el juez. En cualquier disputa, la interpretación de la ley siempre favorecía al linaje, dejando al resto de la población en una indefensión jurídica total. A este monopolio político y religioso se sumaba un control económico voraz. El acer publicus, la tierra pública ganada al enemigo mediante la conquista, se convirtió en el mayor botín de la aristocracia. Aunque era suelo común ganado con la sangre de todos los ciudadanos, los patricios, aprovechando su control total sobre el Senado, se autoconcedían el uso y disfrute de estas tierras. Mediante ocupaciones de facto o arrendamientos simbólicos, transformaron el suelo de la República en inmensos latifundios privados. Mientras el pequeño campesino luchaba en la frontera por la gloria de Roma, la aristocracia expandía sus fronteras internas, convirtiendo la tierra pública en la base de una fortuna hereditaria que asfixiaba cualquier posibilidad de competencia económica. El patricio era, en esencia,
el dueño del cielo a través de los ritos, el dueño de la ley a través del secreto, y el dueño del suelo a través del robo institucionalizado. Frente a esta casta hermética se extendía la plebe, un término que suele simplificarse erróneamente como la masa pobre, pero que en realidad constituía un mosaico social de intereses divergentes y riquezas dispares. Es crucial entender que, en estos albores de la República, no existía una conciencia de clase plebeya unificada. La plebe estaba fracturada por sus propias necesidades. Por un lado, los sectores más humildes, campesinos y jornaleros sumidos en la miseria, solo aspiraban a la supervivencia básica y a una solución desesperada para el problema de las deudas que los asfixiaba. Para ellos, la política era un lujo, su lucha era contra el hambre y la esclavitud. Por otro lado, existía una élite plebeya de comerciantes y propietarios rurales enriquecidos que no padecían estrecheces económicas, pero cuya ambición era romper el techo de cristal patricio. Estos plebeyos ricos no buscaban pan, sino poder. Querían participar en el gobierno, acceder al consulado y tener voz en el reparto del botín de guerra y el control económico que los patricios guardaban bajo llave. Esta plebe, a pesar de su desunión interna, era la columna vertebral de la supervivencia de Roma. En una era donde el Estado no proveía equipo militar, los soldados de la legión eran aquellos ciudadanos con el capital suficiente para pagarse sus propias armas y armaduras. Esto significaba que la fuerza de choque de Roma, la infantería pesada que decidía las batallas, procedía mayoritariamente de las filas de la plebe media y acomodada. Eran hombres que tenían algo que perder y mucho que defender, pero que paradójicamente eran tratados como ciudadanos de segunda. Se les prohibía el acceso a las magistraturas y se les imponía el tabú del matrimonio con patricios, una barrera de sangre que buscaba mantener la pureza de la aristocracia frente al barro del pueblo. Sobre todos ellos pendía la amenaza del Nexum, la institución más oscura de la justicia romana temprana. El Nexum era un contrato legal por el cual el ciudadano, al no poder devolver un préstamo, ofrecía su propio cuerpo como garantía física. No era una simple deuda, era una trampa de esclavitud legalizada. Si el pago fallaba, el acreedor patricio, que a menudo era también el juez del caso, tenía el derecho de encadenar al deudor, encerrarlo en prisiones privadas y tratarlo como un esclavo. El ciudadano plebeyo que meses antes había salvado a Roma en el campo de batalla, podía terminar sus días cargando cadenas en la finca de un noble. Esta falta de seguridad personal unía el miedo del plebeyo pobre con la frustración del plebeyo rico. Mientras el primero temía por su libertad física, el segundo veía en el Nexum la herramienta perfecta de la aristocracia para mantener a toda la plebe en un estado de terror y sumisión permanente. La plebe era la fuerza que construía los templos y moría en las legiones, pero bajo la sombra del Nexum, su único destino seguro era la servidumbre si la fortuna les daba la espalda. El conflicto entre estas dos facciones alcanzó su punto de no retorno en la primera década del siglo V a.C. Roma se encontraba en una situación existencial, acosada por los volscos y enfrentada a la creciente amenaza de la Liga Latina, una coalición de ciudades vecinas que desafiaban la hegemonía romana tras la caída de los reyes. Sin embargo, antes de que las trompetas llamaran a la batalla definitiva, el verdadero campo de batalla estaba en las calles de Roma. La plebe, agotada por las levas continuas, se encontraba en un estado de insurrección latente. Los ciudadanos soldados veían cómo cada nueva campaña significaba el abandono total de sus tierras, la muerte de sus animales y la destrucción de su modo de vida, lo que agravaba una miseria ya insoportable. Consciente de que la ciudad se dividía mientras el enemigo marchaba hacia sus puertas, el Senado intentó una maniobra táctica para calmar los ánimos. Decretaron el suspenso temporal de todos los juicios y embargos por deudas mientras durara la emergencia militar. Era un alivio ficticio, un paréntesis de gracia que solo posponía la ejecución del Nexum. Pero la plebe, liderada por veteranos que ya no creían en la palabra de los aristócratas, rechazó de plano la medida. Se negaron a alistarse, desafiando a los cónsules y exigiendo una solución real y permanente a la esclavitud,
por deudas, antes de volver a empuñar una lanza. Ante este desafío que amenazaba con dejar a Roma indefensa, el patriciado recurrió a la medida más extrema de su arsenal político: la creación de la dictadura. El dictador no era un magistrado convencional, era una figura extraordinaria que concentraba en sus manos un poder absoluto, superior al de los 2 cónsules juntos. Nombrado por un máximo de 6 meses, el dictador poseía el derecho de vida y muerte sin posibilidad de apelación al pueblo, provocatio. Esta institución nació no solo para dirigir la guerra, sino como el arma definitiva de la aristocracia para forzar la obediencia de una plebe rebelde y asegurar que las legiones marcharan, por la fuerza si era necesario, hacia el conflicto inminente. Bajo el mando del dictador Aulo Postumio Albo Regilense, Roma marchó finalmente al encuentro de la Liga Latina en la mítica batalla del lago Regilo. Fue un choque brutal, de proporciones casi legendarias, donde la caballería patricia y la infantería plebeya lucharon con una ferocidad desesperada. La victoria romana fue total, consolidando la supremacía de la joven república sobre sus vecinos latinos y trayendo consigo una enorme expansión del ager publicus. Sin embargo, aquí se cerró la trampa de la victoria. Aquellas tierras nuevas, conquistadas con la sangre de los soldados que habían sido forzados a luchar bajo la amenaza del dictador, no fueron repartidas entre los necesitados. Una vez más, la maquinaria del Senado se puso en marcha para que el botín territorial pasara directamente a manos de las familias patricias, quienes expandieron sus latifundios, mientras los veteranos regresaban a granjas en ruinas. Al volver a casa, el suspenso de las deudas terminó, y los juicios se reactivaron con una ferocidad renovada. El año 495 fue el momento en que la plebe comprendió que, bajo la República, sus victorias militares solo servían para forjar sus propias cadenas, y que el dictador que los había llevado a la gloria en el lago Regilo era el mismo símbolo de la opresión que ahora los devolvía a la miseria del Nexum. Tras la victoria en el lago Regilo, la paz fue solo un espejismo. El Senado, siendo consciente del clima que había, y con el temor de una posible rebelión, en una maniobra que mezclaba la necesidad estratégica con el castigo social, decidió decretar una nueva leva para marchar contra los volscos, acusándolos de haber prestado auxilio a la coalición latina. Sin embargo, el espíritu de la plebe estaba roto. Los soldados ciudadanos ya no veían en la guerra una oportunidad de gloria, sino el camino directo a la ruina. Las calles de Roma se convirtieron en un hervidero de asambleas ilegales donde el grito era unánime: nadie tomaría las armas si antes no se despedazaban las cadenas de las deudas y del Nexum. Fue en este clima de preguerra civil cuando se produjo uno de los episodios más desgarradores de la historia republicana. Las fuentes nos relatan que, de repente, apareció en el foro un hombre de aspecto anciano y espectral. Sus ropas eran harapos, su piel estaba cetrina por el hambre, y lo más impactante, arrastraba pesadas cadenas en sus muñecas. Aquel hombre no era un criminal, era un veterano. Ante la multitud que lo rodeaba, clamó que había servido en innumerables campañas, mostrando con orgullo las cicatrices que cruzaban su pecho, ganadas luchando por Roma. Sin embargo, explicó que, mientras él combatía, los sabinos habían quemado su granja, y los impuestos estatales lo habían empujado a pedir un préstamo a un patricio. Al no poder pagar, su acreedor no solo le había arrebatado su tierra, sino que lo había arrastrado a un calabozo privado, convirtiéndolo en un esclavo torturado. Este testimonio actuó como una tea encendida en un pajar. La plebe, identificada con el dolor de aquel anciano, se levantó en una rebelión abierta que puso a la ciudad al borde del caos. La respuesta de la aristocracia dividió al Senado en dos facciones que representaban las dos caras del poder patricio. Por un lado, Apio Claudio, un hombre de la estirpe de los Claudios conocida por su arrogancia y desprecio al pueblo, defendía la mano dura. Para él, la revuelta no era un grito de justicia, sino una sedición que debía aplastarse mediante la ejecución de los cabecillas y el uso implacable del poder consular. Frente a él se alzaba el otro cónsul,
Publio Servilio, quien comprendía que Roma no sobreviviría a una guerra exterior si su propio corazón estaba en llamas. Ante la inminente invasión volsca, Servilio logró imponer una medida de urgencia para ganar tiempo: el Edicto de Servilio. Esta ley temporal prohibía a cualquier patricio encarcelar o retener a un ciudadano romano, de modo que no pudiera inscribirse en la leva. Más importante aún, decretaba que, mientras el soldado estuviera en el campo de batalla, nadie podría embargar sus bienes, ni esclavizar a sus hijos. Era una tregua frágil. El pueblo, confiando en la palabra de Servilio, aceptó en masa alistarse, y aplastó a los volscos en una campaña fulminante. Pero como la historia se encargaría de demostrar, aquella promesa no era más que un parche de seda sobre una herida de hierro que, al terminar la guerra, volvería a supurar con más fuerza que nunca. Con el frágil alivio del Edicto de Servilio, Roma logró lo que parecía imposible: que la plebe, confiada en la promesa de justicia, volviera a empuñar las armas. Mientras el cónsul Publio Servilio partía hacia el frente con las legiones para enfrentarse a los volscos, un silencio tenso descendió sobre la ciudad. Sin embargo, no era la paz de la concordia, sino la calma que precede a la tormenta. En las sombras del foro, el lobby de los grandes prestamistas patricios, aterrados ante la posibilidad de perder su control sobre la mano de obra esclava, encontró en el otro cónsul, Apio Claudio, al brazo ejecutor de sus ambiciones. Apio Claudio, un hombre cuya estirpe despreciaba visceralmente cualquier concesión a la plebe, aprovechó la ausencia de su colega y de las legiones para dinamitar el edicto. Instigado por la oligarquía financiera, Claudio comenzó a dictar sentencias de una dureza inaudita contra los deudores que habían quedado en la ciudad. Ignorando la tregua sagrada de la guerra, los tribunales volvieron a llenarse de cadenas. Cada día, ciudadanos que esperaban el regreso de sus hijos o hermanos del frente eran arrastrados al Nexum, bajo la mirada implacable de los lictores de Claudio. Claudio. Cuando Servilio regresó victorioso, la plebe acudió a él como a un salvador, exigiéndole que hiciera valer su palabra y frenara la locura de su colega. Atrapado entre su promesa al pueblo y su lealtad a la casta patricia, Servilio titubeó. No se atrevió a enfrentarse abiertamente a Apio Claudio ni a la mayoría del Senado. Esa indecisión fue su tumba política. En pocos días, Servilio pasó de ser el cónsul amado a ser tan odiado como Claudio. El pueblo comprendió que uno los oprimía por convicción, mientras el otro los traicionaba por cobardía. Los juicios terminaban en batallas campales dentro de los propios tribunales. Los condenados eran arrebatados de las manos de los lictores, y los acreedores tenían que huir del foro para salvar la vida. La autoridad de los cónsules se había convertido en papel mojado. En medio de esta anarquía interna, llegó a las puertas de la ciudad una noticia aterradora. Un gran ejército sabino avanzaba a marchas forzadas, aprovechando la debilidad de Roma. Siguiendo el protocolo habitual, el Senado decretó una leva de urgencia. Los cónsules salieron al foro para inscribir a los soldados, pero lo que encontraron fue el vacío. Por primera vez en la historia de la joven república, nadie acudió al llamado. Los hombres permanecían en las esquinas, con los brazos cruzados y la mirada fija, respondiendo con un silencio atronador a las órdenes de sus generales. El mensaje era claro: si no había libertad en la paz, no habría sangre en la guerra. Roma, la ciudad que soñaba con dominar Italia, se encontraba ahora indefensa, dividida y a merced de sus enemigos, demostrando que un Estado que devora a sus propios hijos termina por quedarse sin nadie que defienda sus muros. La traición al edicto de Servilio fue la gota que colmó el vaso de la paciencia romana. En el año 494 a.C., la ciudad no dormía. Los senadores, desde las alturas del Palatino, observaban con pavor cómo el resplandor de las antorchas iluminaba las cumbres del Aventino. Los rumores que llegaban al Senado eran escalofriantes para la aristocracia. La plebe ya no gritaba en el foro, ahora se reunía en secreto, al amparo de la noche, conspirando en asambleas clandestinas. La desobediencia civil había mutado en algo mucho más peligroso:
una organización paralela al Estado que amenazaba con desgajar a Roma en dos. Para interrumpir esta conspiración y dispersar a los líderes rebeldes, el Senado recurrió a su táctica habitual: decretar una nueva leva forzosa, esta vez para marchar de nuevo contra los volscos, quienes seguían hostigando las fronteras. Pero esta vez, la maquinaria de guerra se detuvo en seco. Cuando los cónsules llamaron a filas, el silencio fue la única respuesta. Nadie se adelantó para prestar el juramento. Si un lictor, el símbolo viviente del poder consular, intentaba apresar a un ciudadano, grupos de hombres decididos se interponían, protegiendo a los suyos con una violencia contenida. Cuando los propios senadores, en un alarde de arrogancia, intentaron intervenir personalmente para forzar los arrestos, fueron rodeados por una multitud compacta y hostil, que no dudó en llegar a las manos. El orden público había muerto. En el Senado, los gritos de Apio Claudio pedían sangre. El aristócrata exigía la detención inmediata de los cabecillas de la revuelta, despreciando cualquier negociación. Sin embargo, en medio del pánico a una invasión inminente y a una guerra civil interna, el Senado optó por una vía intermedia y nombró a un nuevo dictador: Manio Valerio, hermano del legendario Publicola. Valerio era un hombre de una reputación intachable, querido por el pueblo por su linaje comprometido con las libertades ciudadanas. Valerio se dirigió a la plebe con palabras que por una última vez calaron en su espíritu. Prometió solemnemente que, si aceptaban marchar a la batalla y salvar a Roma, él mismo se encargaría de que la cuestión del nexum y las deudas fuera tratada y resuelta con justicia al regresar. La plebe, que aún guardaba fe en la palabra de un Valerio, se alistó en masa. 10 legiones se formaron y marcharon contra los volscos, ecuos y sabinos, logrando victorias aplastantes en tiempo récord. El dictador regresó a Roma cubierto de gloria, esperando que su prestigio fuera suficiente para doblegar la avaricia patricia. Pero la decepción fue total. Cuando Manio Valerio intentó incluir en el orden del día del Senado la cuestión de las deudas, se encontró con un muro de soberbia. Los senadores, sintiéndose a salvo ahora que el enemigo exterior había sido derrotado, rechazaron frontalmente cualquier reforma. Valerio, consciente de que no podía cumplir su promesa y negándose a ser cómplice de una nueva traición, pronunció un discurso amargo ante los padres y presentó su dimisión inmediata. Al salir de la curia, el pueblo romano lo recibió no como a un fracasado, sino como a un hombre de honor. Una marea humana lo acompañó hasta su casa entre vítores y aclamaciones, pero en el fondo de sus corazones, la plebe comprendió la lección definitiva. Ni siquiera el hombre más justo de la aristocracia podía cambiar el sistema desde dentro. El tiempo de las palabras y los acuerdos había terminado. La próxima vez que la plebe se reuniera en secreto, ya no sería para planear una huelga, sino para fundar una nueva Roma, fuera de los muros de la vieja. La tensión en el foro era ya irrespirable. La dictadura de Manio Valerio llegó a su fin. Valerio, un hombre de espíritu conciliador, dimitió de su cargo al comprender que el Senado no permitiría reforma alguna. Fue en ese preciso instante, cuando la aristocracia patricia creyó haber recuperado el control total de la maquinaria del Estado. Sin embargo, se enfrentaban a un problema logístico y humano. Las legiones seguían armadas, y el peligro exterior persistía. Temiendo que la disolución de las tropas derivara en una insurrección urbana inmediata, el Senado recurrió a una triquiñuela legalista que demostraba su profundo alejamiento de la realidad del pueblo. Bajo el pretexto de que los soldados habían prestado un juramento sagrado, sacramentum, a los cónsules y no al dictador dimitido, el Senado ordenó que las legiones no se disolvieran. Al contrario, ordenaron que partieran de inmediato de la ciudad para iniciar una nueva campaña contra los ecuos y los volscos. Para los padres, el juramento militar era un vínculo religioso inquebrantable que obligaba al plebeyo a obedecer bajo pena de impiedad ante los dioses. Pero esta vez, el derecho sagrado no bastó para contener la desesperación. El ejército obedeció la orden de marchar y cruzó las puertas de la ciudad. Pero una vez que el metal de sus armas estuvo fuera del alcance de los muros de Roma, el plan patricio se desmoronó.
Bajo el liderazgo de Sicinio Veluto, las legiones no se dirigieron hacia el territorio enemigo, sino que ejecutaron un giro simbólico y definitivo. Se dirigieron al Monte Sacro, una colina situada más allá del río Anio, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Allí, en un acto que desafiaba toda la estructura de la joven república, los soldados no desertaron de forma caótica. Se instalaron con disciplina militar, cavando fosos y levantando empalizadas. Había comenzado formalmente la secesión. La noticia corrió como la pólvora por las callejuelas de la Subura y el Aventino. Roma comenzó a vaciarse. Miles de plebeyos, familias enteras de artesanos y campesinos que ya no tenían nada que perder, abandonaron sus hogares para unirse al campamento en el Monte Sacro. El mensaje era devastador. Roma ya no ofrecía nada para ellos. No había justicia en sus tribunales, no había tierra en su reparto, y no había protección contra las cadenas del Nexum. La intención de la plebe era clara y aterradora para el Senado. Estaban allí para fundar una nueva ciudad, una contra Roma, donde no existiera el linaje patricio ni el monopolio de los auspicios. Desde las alturas del Capitolio, los patricios comprendieron, demasiado tarde, que su ciudad era ahora un cascarón vacío. Tenían templos, pero no tenían fieles. Tenían murallas, pero no tenían brazos para defenderlas. La secesión no era una revuelta de esclavos, era el exilio voluntario de la ciudadanía productiva y militar. Roma se enfrentaba a su extinción, no por una conquista extranjera, sino porque su propio pueblo había decidido que era preferible empezar de cero en una colina desierta que seguir siendo esclavos en la ciudad de la loba. Con la ciudad de Roma convertida en un caparazón vacío y las legiones plebeyas observando desde las alturas del Monte Sacro, el Senado patricio comprendió que su supervivencia biológica dependía de la reconciliación. No podían forzar el regreso de quienes poseían el hierro, por lo que recurrieron a la palabra. El elegido para cruzar el río Anio como emisario fue Menenio Agripa, un hombre cuya habilidad retórica y supuesta cercanía con el pueblo lo hacían el puente perfecto entre dos mundos enfrentados. Ante una masa de ciudadanos soldados que lo escuchaban con una mezcla de respeto y sospecha, Agripa pronunció uno de los discursos más célebres de la antigüedad, la parábola de los miembros y el estómago. Relató cómo, en una ocasión, los pies, las manos y los dientes se rebelaron contra el estómago, acusándolo de vivir de forma ociosa mientras el resto trabajaba para alimentarlo. Sin embargo, al dejar de enviarle sustento, los miembros descubrieron que ellos mismos se marchitaban y morían, pues el estómago era el encargado de distribuir la energía por todo el cuerpo. El mensaje era cristalino. Roma era un organismo vivo, donde los patricios eran la mente y el centro coordinador, y la plebe, la fuerza ejecutora. Sin unión, el cuerpo de la república estaba condenado a la putrefacción. La plebe, conmovida pero astuta, aceptó el regreso, pero no bajo una simple promesa verbal como la de Servilio, sino bajo una garantía institucional revolucionaria. Exigieron la creación de una magistratura propia, una defensa contra el imperium de los cónsules. Nacía así el tribunado de la plebe. El primer hombre en ostentar esta dignidad fue Lucio Junio Bruto, homónimo del libertador de la monarquía, marcando el inicio de una nueva era política. Las funciones del tribunado fueron diseñadas para ser el escudo del pueblo. El tribuno poseía la auxilii latio, el derecho de proteger a cualquier plebeyo de la arbitrariedad de un magistrado patricio, y el poder del veto, intercesio, con el cual podía paralizar cualquier decreto del Senado o acción consular que considerara lesiva para sus representados. Para blindar este poder, se juraron las leges sacratae. El tribuno era declarado sacrosanto e inviolable. Quien osara tocarlo o interferir en sus funciones sería declarado sacer, un paria ante los dioses que cualquier ciudadano podía matar impunemente sin temor a la ley. Sin embargo, tras el triunfal regreso a las 7 colinas y el fin de la primera secesión, la realidad social mostró una cara mucho más amarga. Si analizamos el resultado con ojo crítico, el gran triunfador de este pacto fue el sector adinerado de la plebe. Aquellos plebeyos ricos, que poseían capital pero no linaje,
consiguieron finalmente su objetivo: participar del poder político y quebrar el monopolio totalitario de los patricios. Para ellos, el tribunado era el primer escalón de una nueva nobleza de mérito. Por el contrario, para la masa de plebeyos empobrecidos, la victoria fue parcial y agridulce. El problema fundamental que había incendiado el foro, el nexum, el interés usurario y la esclavitud por deudas, no se solucionó en este acuerdo. El sistema económico permaneció intacto y el ager publicus siguió, en gran medida, bajo control aristocrático. Mientras los líderes plebeyos celebraban su nueva cuota de poder en las asambleas, los más pobres regresaban a sus granjas arruinadas, sabiendo que su lucha diaria por la subsistencia continuaría. La secesión terminó con una Roma unida en la apariencia, pero dividida en el bolsillo. Una república que había aprendido a compartir sus cargos, pero que aún se negaba a repartir su pan. Lo que aquí se ha narrado, el drama del veterano encadenado, la elocuencia de Menenio Agripa en el Monte Sacro y la instauración casi milagrosa del tribunado, nos ha llegado principalmente a través de la pluma de historiadores como Tito Livio, que escribieron siglos después de los hechos. Es muy probable que la realidad fuera mucho más caótica, menos poética, y que la concordia no fuera un abrazo fraternal, sino un alto el fuego tenso y precario. Muchos historiadores modernos sostienen que estos derechos no se ganaron en una tarde de retórica, sino que fueron el resultado de un goteo incesante de tensiones que se prolongó durante décadas. La primera secesión fue solo el disparo de salida de una guerra social que definiría el ADN de Roma. Los enfrentamientos entre las dos castas no terminaron con el regreso del Monte Sacro, por el contrario, se recrudecieron. La plebe más humilde seguiría viviendo bajo la sombra aterradora del Nexum, una ley que no desaparecería realmente hasta casi 2 siglos después, con la Lex Poetelia Papiria, en el 326 a.C., cuando finalmente se prohibió que un ciudadano romano pagara sus deudas con su propia piel. Asimismo, la verdadera igualdad política tardaría generaciones en llegar. La lucha continuaría hasta hitos como las leyes Licinio Sextias, en el año 367, que obligarían por ley a que uno de los 2 cónsules fuera obligatoriamente plebeyo, rompiendo definitivamente el linaje sagrado del poder. Al final, la crónica de la primera secesión nos enseña que la libertad en Roma no fue un regalo de los dioses ni una concesión graciosa de los padres. Fue una conquista lenta, amarga y a veces contradictoria. El alma de Roma se forjó en la lucha de aquellos ciudadanos que comprendieron que una patria que te pide la vida para defenderla no tiene derecho a encadenarte cuando dejas la espada para tomar el arado. La república sobrevivió, sí, pero lo hizo aprendiendo que su verdadera fuerza no residía en la pureza de sus patricios, sino en la inquebrantable voluntad de su pueblo por ser, finalmente, dueño de su propio destino. Si te interesa profundizar en los conflictos políticos que dieron forma al mundo antiguo, dale a like y suscríbete a Roma, Crónicas de la República. Aquí analizamos los hechos más allá del mito, para entender cómo se gestionó realmente el poder en la ciudad de la Loba.